Muy bien, chicos, entonces continuando con esta primera tutoría, lo otro que íbamos a abordar pues ya era también eh, el inicio con la parte práctica como tal, que es lo que realmente, además de la parte técnica, también me interesa, ¿sí? Porque es lo que les va a permitir a ustedes de lleno desarrollar el proyecto, ¿ya? Y para esta práctica lo que vamos a tener en cuenta son dos cosas principales: Arduino y Tinkercad, ¿sí? Para eso, antes de iniciar, voy a hacer una aclaración. Ustedes, o de momento, nosotros vamos a estar trabajando de manera simulada, ¿sí? De manera simulada, es decir, al menos en estas tutorías vamos a estar trabajando de manera simulada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a hacer físicamente en estas tutorías que estoy dando los circuitos que yo les voy a ir mostrando. No, los vamos a hacer a través de un simulador en línea. Miren que a lo largo de los años muchas personas, estudiantes, investigadores, profesores, empresas incluso, a veces no tienen los recursos para desarrollar los proyectos que ellos van a hacer, ¿sí? Y por tal motivo acuden a los simuladores, ¿ya? Un simulador como esto que está aquí, que es un Arduino y un módulo virtual, ¿sí? Te permite a ti mostrar el funcionamiento de eso sin tener que tener la construcción física, es decir, sin tener esto físico en tus manos, ¿ya? Entonces tú utilizas el simulador y puedes mostrar ese funcionamiento. Quiere decir que si tú tienes, por ejemplo, un motor conectado a esto, al Arduino, y quieres hacer que el motor se encienda, tú en ese simulador puedes ver cómo ese motor se mueve o cómo gira, ¿ya? Pero no necesariamente debes tenerlo en tus manos, ¿sí? Y nosotros vamos a optar de momento por eso. Como ustedes en este momento no tienen ningún material y ningún componente electrónico o eléctrico, entonces vamos a utilizar las simulaciones para probarlo. Y todo lo que hagamos en una simulación debería, en casi que un 90% o 99%, debería funcionar cuando ustedes lo prueben de manera física, ¿ya? Entonces, antes de iniciar con Arduino y Tinkercad, quiero mencionarles que yo en su plataforma les dejé precisamente una guía enfocada a la introducción a Arduino y la introducción a Tinkercad, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a hacer nuestros proyectos de manera física, entonces vamos a utilizar el entorno de programación de Arduino, ¿sí? Para encontrar ese entorno de programación, pues ustedes deben irse a Arduino, ¿sí? Lo buscan en Google, le dan clic en Arduino, ¿sí? Les va a abrir la página de Arduino y luego se van a donde dice software. En software, él les va a permitir descargarlo. Si usted tiene Windows o si usted tiene Mac o Linux, puede descargarlo según su sistema operativo. Yo tengo Windows, por eso yo lo descargué aquí. Yo le doy clic aquí y me va a mandar a una nueva pestaña, ¿sí? Y le doy Just Download, ¿sí? Just Download. Cuando le dé clic ahí, él inmediatamente se me va a empezar a descargar. Yo no le voy a dar clic porque ya lo descargué, ¿sí? Y aquí lo tengo, ¿sí? Este es el ID de Arduino. Cuando nosotros tengamos ya el Arduino físico, cada uno de ustedes como grupo tengan el Arduino físico, pues ya ustedes pueden entonces utilizar este ID y lo vamos a utilizar en algún momento, ¿sí? Para programar la placa física. Es decir, que cuando yo conecte mi placa a la computadora, pues yo voy a programarla directamente desde este ID o desde este entorno de programación, ¿ya? Me dice que está iniciando, miren que ahí inició y este es el entorno de programación. Aquí es donde yo programo y luego le conecto la placa y en herramientas puedo ver la placa que yo conecté, Arduino 1 y el puerto donde lo voy a conectar en mi computadora, ¿sí? Como nosotros no lo vamos a hacer de manera física, sino de manera simulada, por esa razón vamos a utilizar no Arduino, sino Tinkercad, ¿ya? En esta misma guía yo les muestro cómo utilizar Tinkercad, ¿sí? Y les dejo también unos video tutorial de tanto la página como un link de YouTube guía de cómo
digamos, crear una cuenta utilizando su correo electrónico de Gmail. Entonces, para eso buscamos Tinkercad, le damos en el primer enlace que nos aparezca, la primera página, ¿sí? Y me va a aparecer el inicio de Tinkercad, ya, la página de inicio. Yo aquí ya le doy entonces en iniciar sesión, ¿sí? Cuando va a iniciar sesión, pues usted le da en cuentas personales y va a iniciar sesión con su cuenta de Google. Como ya yo tengo mi cuenta de Gmail abierta, ¿sí? Entonces yo, cuando inicie sesión, me va inmediatamente a iniciar la sesión. Pero usted, si es la primera vez, primero le va a pedir su correo electrónico y contraseña. Y segundo, si usted tiene asociado su teléfono celular a esa cuenta de correo, entonces seguramente le va a pedir un código de confirmación. Así que es bueno que tenga su teléfono celular a la mano. Cuando usted ingresa por primera vez, le va a aparecer, antes de mostrar esto, le va a aparecer como un cuadro como de unas tutorías guías. Usted simplemente le da en la X y ahí lo cierra y le aparece ya este entorno. En la primera parte siempre les va a aparecer diseños 3D, siempre. Nosotros no vamos a hacer diseños 3D, nosotros vamos a hacer circuitos electrónicos. Entonces nos vamos a circuitos electrónicos y a usted no le va a aparecer todos estos porque todos estos son los que yo he hecho. A usted además le va a aparecer uno aquí que es precisamente uno de guía también. Pero usted no le va a hundir ahí, sino que va a darle donde dice crear nuevo circuito. ¿Ya? Para este caso entonces yo voy a abrir uno de los que ya tengo, ¿sí? Este que está aquí. Voy a abrir este que está aquí, voy a darle en modificar en una nueva pestaña y ahí se me va a abrir, ¿sí? Entonces, para ir, digamos, enlazando esto con sus proyectos, voy a pasarles a enseñar cómo es el proceso, ¿sí? Cómo es el proceso que usted debe seguir, digamos, cuando vaya a desarrollar su proyecto. Entonces miren que aquí tengo mi placa Arduino y es como si la tuviera de manera física, pero ahora la voy a utilizar de manera simulada. Y todo lo que pruebo aquí me debería de funcionar de manera física. Entonces, voy primero a pasarles a enseñar cómo se va a ver evidenciado eso en su proyecto. Miren aquí, para todo proyecto electrónico, digamos, utilizando un controlador, siempre vamos a tener, digamos, tres componentes principales: el sensor, el microcontrolador y los actuadores, ¿sí? El sensor, el microcontrolador y los actuadores, ¿ya? Entonces, nuestro microcontrolador, que es el cerebro del sistema o del robot, es el Arduino Uno, ¿sí? Que es este que les mostré aquí. Arduino Uno tiene todos estos pines, ¿sí? Todos estos pines que ven aquí, donde yo puedo insertar cables, ¿sí? Para hacer conexiones eléctricas. Ya, esos pines se le conocen a Arduino como puertos de entrada o de salida, ya, porque yo puedo conectar sensores para recibir información y salidas para enviar información, ya. Entonces, miren acá, el microcontrolador, ¿cierto? Tiene entradas y tiene salidas. A las entradas se le conectan lo que son sensores, es decir, yo puedo conectar un pulsador, puedo conectar un sensor de presencia, un sensor de temperatura, un sensor de distancia, un sensor infrarrojo para los seguidores de línea, un sensor de teclado para hacer un control de acceso, o el de huella digital, o el RFID, entre otros, ¿ya? Entonces, yo puedo conectar cualquier sensor a esas entradas porque yo voy a leer la información de cada uno de esos sensores. Yo voy a leer cuando pulsé el interruptor, yo voy a leer cuando el sensor sintió la presencia de algo o de alguien. Yo voy a medir qué temperatura el sensor de temperatura está midiendo en ese momento. Yo voy a medir qué distancia está midiendo ese sensor de distancia. Yo voy a ver qué teclas oprimí en ese teclado, ¿sí? Yo voy a ver cuál es la huella que se colocó sobre el sensor de huella, y eso lo va a recibir el microcontrolador. Cuando el microcontrolador recibe esa información, hace algo, la procesa, la analiza, y después de analizarla, pues ejecuta una acción, y esas acciones usualmente son salidas, ¿sí? O van enviadas hacia las salidas, porque yo en las salidas envío información ¿a quién? A los actuadores. ¿Y qué pueden ser actuadores? LEDs, buzzer o altavoces, pantallas LCD, motores eléctricos, entre otros, ¿ya?
Entonces yo puedo enviar una señal de que se encienda un LED. Ya, y si encontramos y si hacemos una, digamos, una relación con todo el proceso, por ejemplo, si yo tengo un pulsador conectado, cuando yo presione el pulsador, el microcontrolador a través de una entrada lo identifica y después dice el microcontrolador, cuando el pulsador se presione, entonces voy a enviar una señal de salida a un LED para que se encienda, o a un buzzer para que emita un sonido, ¿sí? O si por ejemplo yo tengo un sensor de temperatura, entonces el microcontrolador lee esas temperaturas a través de las entradas del microcontrolador Arduino, y luego esa temperatura se analiza ahí en el microcontrolador y luego es enviada a una pantalla LCD a través de las salidas del microcontrolador. Es enviada a una pantalla LCD, ¿para qué? Para poder mostrar esa temperatura que estoy midiendo, ¿ya? Entonces así es como se ve evidenciado ese proceso utilizando un microcontrolador, ¿ya? Entonces lo mismo acá, yo puedo conectar un pulsador a alguna entrada y cuando lo presione pues va a mandar una salida, en este caso a un LED, por ejemplo, para que este se encienda, ¿sí? No en todos los sistemas se necesita siempre un sensor, no, porque por ejemplo para un brazo robótico tú no utilizas un sensor inicialmente, ¿ya? Tú solamente utilizas motores que representan las articulaciones de ese brazo robot, y el microcontrolador ya manda señales directas a los motores para que estos se muevan o giren y hagan girar las articulaciones del brazo robot, ¿ya? Entonces yo ahí no utilicé ningún sensor, ¿sí? Entonces uno se va dando cuenta según nuestro proyecto, entonces qué sería lo más ideal llevar a cabo. Muy bien, entonces ahora sí, como primer ejemplo yo les quería mostrar cómo encender un LED de manera, digamos, infinita, que se haga siempre, cómo encender un LED un segundo y se apague durante otro segundo, ¿ya? Y así sucesivamente lo haga de manera continua. Para hacer eso vamos a tener siempre dos partes. Miren, tenemos una parte de hardware, ¿sí? Entonces miren, yo aquí les muestro, siempre vamos a tener dos partes, lo que es el hardware y lo que es el software. En la parte de hardware tenemos lo que es la construcción mecánica y la construcción eléctrica o electrónica. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un robot seguidor de línea, la construcción mecánica pues es, digamos, la construcción de las partes del carrito seguidor de línea, es decir, una base de madera o una base plástica para poder colocar todos los componentes, para pegar los motores a los lados, para no sé, pegarle algunas cosas que yo haya hecho para decorarlo. Y tenemos una construcción eléctrica o electrónica que hace referencia a las conexiones, el sensor, por ejemplo, o los motores conectados al Arduino, todo eso, las conexiones eléctricas y electrónicas. Y tenemos una parte de software, que es ya la parte que tiene que ver con la configuración de todo el sistema, y la parte de algoritmo y programación. Entonces miren que acá nosotros en el simulador podemos evidenciar eso. Tenemos una parte física, ¿sí?, que hace referencia a las conexiones que yo hago en la placa, y tenemos una parte de software que ya representa la programación, ¿sí? Entonces en la parte física, para este primer ejemplo, tenemos un Arduino, tenemos un LED, tenemos una resistencia eléctrica, ¿sí? ¿Dónde yo puedo ver eso? Pues miren, aquí están todos los componentes. Aquí hay una resistencia, un LED. Miren que estos son componentes básicos. Está el Arduino 1. Entonces yo, para pasarlo acá, simplemente le doy clic y lo desplazo. Y ahí le puedo luego dar suprimir para eliminarlo. Y también puedo buscarlos por otro tipo de componentes, o todos los utilizo todos ahí inmediatamente, ¿ya? Entonces en este caso tenemos eso. Para las conexiones de los LED, miren, si se dan cuenta, hay una patica del LED que es más larga que la otra. Entonces los LED tienen una polaridad, un negativo y un positivo. El negativo es la pata más corta y el positivo es la pata más larga. El negativo siempre va a ir conectada a la tierra del Arduino, y la tierra del Arduino se llama GND porque viene de ground en inglés.
mientras que el positivo va a ir conectado a una resistencia usualmente de 1 kilo ohmio, desde 330 ohmios hasta 1 kilo ohmio, y la otra terminal de la resistencia va conectada a cualquier pin del Arduino, ¿sí? El Arduino tiene pines digitales y pines analógicos. Los pines digitales vienen de señales digitales que solamente pueden tener dos estados, o pueden ser 0 o puede ser 1, o puede ser 0 voltios o puede ser 5 voltios, o puedes perder la materia o puedes ganar la materia, ¿sí? Cuando hacemos referencia a una señal digital, hacemos referencia a una señal que solamente puede tener dos estados, o es uno o es el otro, pero no puede tener estados intermedios. Mientras que las señales analógicas son estos pines que están acá. La A representa eso, que es una señal analógica, y miren, aquí dice analog in o entradas analógicas, para poder leer sensores que tengan señales analógicas, como el sensor de temperatura, que tú no tienes una sola temperatura, sino que tienes todo un rango completo de temperaturas: 20 grados, 20,5 grados, 30 grados, 100 grados, 100.2 grados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues yo conecto, como es digital, yo conecto esa otra patica a cualquier pin digital de Arduino. ¿Ya? Y listo, ya hice mi construcción física. Para cualquier otra cosa que yo haga, en mi caso pues el proyecto, tengo que tener en cuenta esa parte de conexiones, y representa el hardware. Ahora nos vamos para el software después de ya haber hecho las conexiones, y en el software es donde yo voy a programar. Entonces voy a hacer algo, voy a pasar esto más para acá, ¿sí? Porque voy a darle zoom para que ustedes puedan ver el algoritmo. Entonces, muy bien, aquí ya lo están viendo. En Arduino hay dos cosas muy importantes, o dos bloques, dos grandes bloques. Está el voice setup. Setup viene de configuración, y es donde yo hago una única vez, porque esto se ejecuta una única vez, la configuración de lo que yo estoy utilizando acá. En este caso, recuerden que como yo estoy conectando unos LED, esos LED van conectados a unas salidas. Entonces yo debo decirle acá al programa de que estos LED los tengo conectados a unos pines de salida, ¿sí? Para hacer eso yo utilizo esta sentencia, se llama pin mode o estado del pin. Y el estado del pin tiene dos parámetros: primer parámetro, segundo parámetro. El primer parámetro representa ese pin donde yo estoy conectando ese LED. Mire que este LED está conectado al pin 8, pin 8 digital. Entonces yo coloco ahí el número 8 haciendo referencia a que lo conecte al pin 8, y le coloco la palabra output o input dependiendo de qué configuración sea. Como este caso es salida, entonces coloco output, que viene de salida en inglés, y coloco el punto y coma. Listo. Entonces en este caso dije que configuré el LED del pin 8 como una salida, LED del pin 8 como una salida. En este caso tengo otro LED conectado, miren, está conectado al 4. Entonces yo hago lo mismo, puedo copiar esta sentencia que está aquí, control C, abro un espacio y la pego. Pero ahora ya no voy a configurar no solamente el pin 8 como una salida, sino el pin 4. Entonces cambio de 8 a 4. Entonces ya ahí tengo estos dos LED configurados como salidas. Ahora sí, ya Arduino puede mandar señales eléctricas acá a los LED para que se puedan encender. Ahora, ¿cómo hago yo eso? Y ya ahora es donde viene el algoritmo, ¿sí? Lo que yo quiero que haga esos LED. Y eso lo utilizo acá en este otro bloque, el void loop. El void loop es un bloque que se crea o se genera de manera infinita. Hace que todo lo que esté dentro de ese bloque se repita infinitamente, como un ciclo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que haga? Que el LED se encienda, espere un segundo encendido y luego se apague y espere otro segundo apagado, y luego lo repita de manera infinita. Para eso lo primero que hago es utilizar la sentencia digital write, y veamos que el write, la W es en mayúscula. Entonces ese tipo de cosas debo tenerlas muy en cuenta cuando yo esté haciendo mi algoritmo o las cosas que esté programando, ¿sí? Utilizo esa función, y también tiene dos parámetros. El primer parámetro, al igual que acá, representa el pin donde yo tengo conectado el LED y donde yo voy a mandar la señal. Y utilizo una sentencia que se llama high para encender el LED. High es como decir alto, una señal de alto, o es decir 5 voltios. Es como si le estuviera mandando 5 voltios al LED, ¿sí? Entonces yo utilizo la señal de high. Como tengo que mandarle una señal de high al pin 4, entonces también copio,
pego aquí y en vez de colocar pin 8, que es donde tengo conectado el LED rojo, voy a colocar pin 4, que es donde tengo conectado el LED azul. ¿Ya? Utilizo la sentencia que se llama delay, que significa retraso en inglés, y de 1000, y utilizo el valor 1000. ¿Por qué? Porque esto está en milisegundos y 1000 milisegundos es equivalente a un segundo. Luego acá utilizo la misma sentencia digital write, ya no para encenderlo sino para apagarlo, y para apagarlo utilizo la palabra low. Ahí ya le estoy mandando a apagar al LED rojo que está en el pin 8, pero ahora necesito mandar a apagar el LED azul que está en el pin 4. Copio la sentencia, la pego y cambio del pin 8 al pin 4 también, y espero otros 1000 milisegundos, que es lo equivalente a un segundo. Y de esta manera pues ya quedó mi programa listo, y yo puedo entonces, o ya yo estoy diciendo que estos dos LEDs se van a encender al mismo tiempo y se van a apagar al mismo tiempo, y la duración de tiempo es de un segundo. ¿Sí? Entonces vamos a probarlo. Yo le doy iniciar simulación y deberían encenderse un segundo y apagarse otro segundo. Se encienden un segundo, se apagan otro segundo, se encienden un segundo y se apagan otro segundo, y ya lo van a hacer ahí de manera infinita o por siempre, hasta que el Arduino se dañe, hasta que le pase algo al programa o lo que sea que suele suceder. Él va a seguir haciendo eso hasta que yo lo detenga o haga cualquier cosa. ¿Sí? Entonces de esa manera es como yo puedo hacer un primer circuito o programar un primer circuito sencillo en Arduino. ¿Sí? Una última cosa ya para terminar, y es lo siguiente. Miren que todo esto está en inglés. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los lenguajes de programación se suelen hacer en el lenguaje universal, que es el inglés. Y por esa razón es que nosotros debemos todo utilizarlo en inglés, o utilizar todas las frases o sentencias que el programa me diga que deban ser en inglés. Por tal motivo, si usted cuando ingrese a esta página le aparece acá arribita traducirla, pues no lo haga, porque si usted traduce la página también le va a traducir muchas de estas palabras, y cuando usted las traduzca inmediatamente el programa va a generar error, porque va a decir que esa palabra no la conoce o no fue creada para poder hacer eso que usted quiere que haga. Entonces jamás y nunca, cuando esté trabajando en línea, nunca traduzca la página, ¿sí? Déjela tal cual como está en inglés. Entonces eso fue todo, chicos, en esta primera tutoría, y pues nos vemos entonces en el día de mañana con la siguiente tutoría, la tutoría número 2, donde vamos a estar viendo otros circuitos. Vamos a encender un LED utilizando un pulsador, vamos a utilizar otros sensores para encender LEDs y también para encender un buzzer o un altavoz, y les voy a mostrar también un código donde podemos hacer el cumpleaños feliz utilizando un altavoz. Entonces, muchas gracias.